mucho desasosiego en las sociedades de recepción. Escribe el Papa en el número 129 de esta última encíclica suya. Cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos complejos. Es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias y para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral. Pero mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Porque no se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social, sino de recorrer juntos un camino a través de estas 4 acciones para construir ciudades y países que, al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana. Esto, como digo, es una cita del número 129 de la última encíclica del Papa Francisco, titulada Fratelli Tutti, sobre la fraternidad universal. Comentando esta misma cita y diciendo esto de otro modo y más resumido, una de las facetas más desafiantes hoy en día para vivir fraternalmente es superar los reparos atávicos que podamos tener ante el otro extranjero que llega al propio territorio. Una tarea primordial para lograr la acogida, la protección, la promoción y la integración de los migrantes es tumbar los prejuicios que suelen acompañar la percepción del inmigrante. Cabe señalar que este trabajo no se riñe con la elaboración de políticas inmigratorias racionales. Todo lo contrario. De no extirparse los prejuicios sobre los extranjeros, nunca se podrá alcanzar una política inmigratoria respetuosa de los derechos humanos. Nuestro seminario taller estudia el principal medio a través del cual se vehiculan los prejuicios sociales, a saber, la llamada actividad discursiva. Específicamente se trata de una actividad discursiva magnificada y casi ubicua, la que se vehicula a través de los modernos medios de comunicación en sus diversas manifestaciones. La palabra discurso es rica en significados y comporta diversos aspectos que merecen ser estudiados, y en los últimos años se han desarrollado tremendamente las llamadas ciencias del discurso. Cabe señalar en estas palabras introductorias que los medios de comunicación vehiculan discursos muy impactantes por su carácter multimodal, es decir, que mezclan distintos recursos de simbología o semióticos. La multimodalidad impacta de manera más decisiva el mundo cognitivo emocional al que se refiere el término representación, incluido en el título de nuestro encuentro de hoy. Estamos más familiarizados con el término ideología y menos tal vez con el término de representación. Quisiera decir unas breves palabras sobre esto antes de presentar a nuestra principal participante de esta tarde. En ciencias humanas, concretamente en psicología social, la referencia obligatoria acerca de las representaciones sociales es el pensador e investigador rumano-francés Serge Moscovici. La noción de representación social nos invita a abordar reflexivamente, utilizando nuestra capacidad crítica, el efecto imaginario y yo llamaría fantasmagórico de los discursos y su impacto en nuestra capacidad de pensar razonablemente. Igualmente se trata de un término cargado de significados, así como discurso significa muchas cosas, representación social también. Pero lamentablemente no contamos con el tiempo para presentar las líneas fundamentales
de las discusiones en torno al término representación social puesto en circulación por Moscovici. Digamos solamente 4 cosas con que normalmente quienes trabajan en el tema de las representaciones pues ponen de manifiesto. Primero, y esto es importante, no podemos pensar sin alguna forma de representación mental imaginaria. Para poder pensar, nos imaginamos cosas. Segundo, la función de la imaginación cognitiva es hacernos familiar o controlable lo que nos resulta novedoso o desestabilizador. Es decir, esta imaginación, la representación, tiene una función como de calmar un poquito la ansiedad que nos puede producir una situación que no conocemos bien. Tercero, esa función imaginativa está atravesada por las experiencias sociales. Dicho así, no imaginamos en solitario, ¿no? Imaginamos siempre a partir de cosas que nos han dicho, nos han enseñado, hemos aprendido desde pequeños. Y cuarto, es responsabilidad nuestra revisar nuestras representaciones porque pueden estar canalizando los dinamismos de exclusión social que marginan grupos humanos completos. Estas eran 4 consideraciones que me parecían interesantes para introducir esta actividad de hoy. El Papa Francisco advierte en este sentido, ¿no?, de la imaginación, de la representación, en la citada encíclica Fratelli Tutti, lo siguiente, y ahora cito el número 141. La verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por esta capacidad de pensar no solo como país, sino también como familia humana, y esto se prueba especialmente en las épocas críticas. Los nacionalismos cerrados expresan en definitiva esta incapacidad de gratuidad, el error de creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los demás y que cerrándose al resto estarán más protegidos. El inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores. Solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. En el caso nuestro dominicano, ya la frase conocida y citada por todo el mundo es que tenemos una carga muy pesada con Haití, cuando esa frase también es una representación. Paso a presentar a nuestra principal invitada, María Martínez Lirola, que se encuentra aquí en esta mesa. Es doctora en filología inglesa y profesora titular de filología inglesa también en la Universidad de Alicante, en España. Además, es Research Fellow del Departamento de Lingüística y Lenguas Modernas de la Universidad de Sudáfrica. Desde hace una década colabora con el nuestro Instituto Bono, con la revista Estudios Sociales y con el Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría aquí en nuestro país. Igualmente, en sus visitas ha colaborado con el Centro Bóveda y con la UAST. Ha dirigido varios proyectos de investigación sobre análisis crítico del discurso e innovación educativa financiados por entidades públicas. Ha publicado alrededor de un centenar de escritos científicos que incluye libros, artículos en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros, ponencias en congresos, reseñas y trabajos de divulgación, además de haber creado y dirigido el grupo de investigación análisis crítico del discurso multimodal. María Martínez Lirola obtuvo el premio a la excelencia docente de la Facultad de Filosofía y Letras en el año 2010, concedido por la Generalitat Valenciana. Ha participado en congresos e impartido conferencias en seminarios en España y en decenas de países. Y además ha llevado a cabo estancias de investigación con el fin de llevar a cabo investigaciones en distintas universidades en Inglaterra, Australia, en Egipto, etcétera, etcétera. Tenemos aquí a una trotamundos. María está interesada en el análisis crítico del discurso, que es el tema que nos va a compartir, aplicado a la inmigración, en la lingüística y el lenguaje sexista, en educación y género y en publicidad sexista. María, gracias una vez más por visitarnos en el país y por colaborar en estas reflexiones que tantos necesitamos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí.
Muchísimas gracias por esta presentación tan generosa. Ya veo que voy cumpliendo años y por eso se acumulan cosas en mi hoja de vida. Antes de levantarme y hacer la presentación, quiero agradecer de corazón, en primer lugar, a Wilfredo Lozano y a su equipo de trabajo por haber organizado este seminario, por todo el trabajo que sé que hay detrás de esto. Por supuesto, a mi gran amigo, el padre Pablo Mella, que siempre acoge mis iniciativas y sé que ha trabajado también mucho y ha generado los contactos para que este seminario, taller, porque quiero que sea lo más práctico posible, haya tenido lugar. Y por supuesto también quiero agradecer a Fausto Rosario, director del periódico Acento, y a Leopoldo Altiles, al que tuve la suerte de conocer brevemente en el Centro Poveda en mi última visita a la República Dominicana, que hayan querido formar parte de este seminario, que vamos a unir nuestras voces por la construcción de un mundo mejor a través de la acogida de las personas migrantes. Y sin más preámbulo, también gracias a las personas que estáis conectadas desde distintos lugares, gracias por vuestro tiempo. Ojalá que estas ideas que voy a discutir, que voy a compartir, os sirvan de referencia y luego podamos generar un debate interesante. Está, perfecto. Bueno, como veis, el título del seminario es ya muy inspirador, ¿no? Y me parece que aquí Pablo y Wilfredo han dado en el clavo. No se me ocurre un título más pertinente y no se me ocurre una introducción mejor que la que ha hecho Pablo Mella, el discurso de la inmigración, ideología y representación. Os invito a que empecéis a reflexionar sobre, si os preguntaran cómo es vuestra ideología en lo que se refiere a inmigración, ¿qué adjetivo le pondríais? ¿Vale? Yo soy muy amiga de hacer preguntas, entonces os invito a esa cuestión. Y luego, como ha explicado Pablo muy bien, la representación es algo muy complejo, lo ha tratado de resumir en 4 puntos, lo ha hecho muy bien, pero también te invito a las personas que estáis conectadas y permitidme que os tutee, porque así me resulta más fácil, es como si estuvierais aquí. ¿Qué representación predominaría en ti cuando piensas en las migraciones en tu país, migraciones internacionales, etcétera, etcétera? Luego, como veis, yo mi ponencia, mi trabajo, lo he titulado en análisis crítico multimodal del discurso como deconstrucción de la representación de los inmigrantes, el caso de los subsaharianos en una muestra de la prensa española. Como ha dicho Pablo, una de mis muchas identidades es que soy analista crítica del discurso. Es algo con lo que me identifico muy bien, porque creo que uno de los sentidos de mi vida es ayudar a las demás personas a que vean que por medio del discurso construimos realidades sociales o podemos hacer que otras personas sean excluidas de las realidades sociales, como el día de hoy vamos a tratar el discurso migratorio. ¿No pasa? ¿Tengo que ir en esa dirección o...? Ah, perdón. Pues no pasa. ¿Dónde está? Quizá más cerca. Ahora. Esto es medio metafísico. No pasa nada. Se le da por allá y sale por allá. Pero no pasa. Ah, vale, que es el de abajo. Ok. Vale, bueno, aquí tenéis, claro, las personas que venimos de las universidades, pues estamos muy bien entrenadas a que nuestro trabajo esté, pues, y tenga una introducción, los objetivos y las preguntas de investigación, el marco teórico, el corpus y metodología, y en el análisis muy brevemente lo he ido acortando, para que decir algunas cosas que tengan sentido, pero que estemos aquí el menor tiempo escuchándome a mí y el mayor tiempo dialogando. Y por supuesto voy a concluir. Como introducción, pues he puesto, y Pablo ya se ha referido a ello en la excelente presentación que nos ha hecho, a que nuestras sociedades tienen un carácter multimodal. Cuando hablamos de multimodalidad nos estamos refiriendo a distintos modos de comunicación. Es decir, si yo ahora mismo me metiera en internet y buscara una página, yo vería por un lado texto escrito, vería también imágenes, y si hubiera música, esa música también formaría parte del texto multimodal. En los ejemplos que yo os traigo aquí hoy, vamos a ver textos multimodales relacionados pues con los medios de comunicación en general, pero en concreto voy a aterrizar en la lengua española, en la prensa española, y expresada, por supuesto, en español, porque a veces trabajo con lengua inglesa, pero para el lugar que nos ocupa hoy vamos a trabajar con textos en español. Como sabéis, y es bueno que tengamos aquí un periodista de alto nivel, los medios de comunicación contribuyen a la creación de opinión pública, y los medios también pues tienen un papel en la información, la persuasión, incluso me atrevería a decir, como educadora que soy,
en la educación de la población en general y luego, por supuesto, bueno, como ha dicho Pablo, yo ahora aquí estoy con un programa creciendo a la vez que aporto a maestras y maestros de fe y alegría, pues creo que también podríamos tener los medios de nuestro lado, ¿no? Si os fijáis, la última línea que he puesto en esta breve introducción es que los medios, y en concreto la prensa, porque yo para esta breve ponencia he elegido textos de prensa, pues forman parte de las instituciones sociales que transmiten poder y a veces también se transmiten unos estereotipos. Vamos a ver si con los textos que os he elegido hoy, por un lado voy a presentar lengua escrita y luego las imágenes, vemos o no esos estereotipos, a ver qué os transmite, qué imagen de los inmigrantes subsaharianos que tratan de llegar a España constantemente. Ahora estaba hablando esto con Wilfredo, que ahora mismo estamos en una época en lo que día sí y día no hay personas que tratan de llegar sobre todo a las costas del sur de España y a las Islas Canarias debido al buen tiempo, ¿no? Entonces, quedaros también con esta idea de estereotipos, ¿vale? Os he invitado a que penséis sobre vuestra ideología, a que penséis vuestras representaciones sobre migraciones y a qué estereotipos asociaríais con las migraciones. En este sentido, evidentemente, aunque la imagen ya habla por sí sola, ningún ser humano es ilegal porque de vez en cuando en la prensa española todavía aparece los inmigrantes ilegales. Esto es algo que, por favor, será ilegal su situación, pero nunca la persona. Las selecciones visuales y lingüísticas nunca son neutrales. Es decir, que si yo hablara de un ser humano ilegal, ya me estaría posicionando ideológicamente, estaría diciendo cómo son mis representaciones y qué estereotipos estoy perpetuando. En este sentido, aquí he citado algunos estudios que muestran, por lo menos en España, y por eso está muy bien que estemos aquí para dialogar sobre la realidad de la República Dominicana con especialistas como las personas que estamos aquí hoy, ¿no? Y que tengo la suerte de compartir con ellos mesa, que hay una representación negativa de la inmigración. Yo voy a decir hoy en la prensa española y luego me gustaría que me dijerais si también ocurre en la prensa dominicana. Me llevaría una grandísima alegría si me dijerais que no, que aquí la inmigración es representada de una manera totalmente inclusiva y que se defienden los derechos humanos. Me llevaría una buenísima alegría y esto me haría seguir trabajando porque el discurso de los medios en general de mi país y de la prensa en particular fuera mucho más humano. Y quiero acabar aquí con esta idea que la ha trabajado mucho el profesor Van Dyck, del binomio nosotros-ellos, que también cuando se habla de mujeres diríamos nosotras-ellas, pero lo he puesto en masculino y seguro que si hay alguien de fe y alegría conectado dirá, pero con todo lo que está diciendo ella del lenguaje sexista, he puesto a conciencia nosotros-ellos porque las mujeres inmigrantes no son muy representadas en los medios y por lo tanto esas nosotras, las mujeres inmigrantes tan importantes en las migraciones, no están tan representadas como deberían en el discurso. Ya me diréis si pasa aquí lo mismo con el caso de personas haitianas o no. Ojalá que me podáis corregir. La verdad es que me llevaría una gran alegría. El apartado segundo de esta ponencia de hoy, pues como habéis visto al principio, son los objetivos y las preguntas de investigación. A ver, mis objetivos son muy amplios, pero luego vamos a ver si soy capaz de aterrizarlos todos. Observar, por un lado, las características lingüísticas y visuales en las noticias sobre inmigrantes subsaharianos en una muestra de la prensa española. Ahora vais a ver qué periódicos he elegido y seguro que algunos los vais a conocer. Aproximarnos a la representación multimodal, acordaros distintos modos de comunicación. Aquí sí que he querido poner de los y las inmigrantes en una muestra de la prensa española, he querido darles un reconocimiento, una visibilidad a esas mujeres y luego identificar posibles estereotipos y disfemismos visuales. No sé si estáis familiarizadas y familiarizados con el término disfemismos, pero sería como destacar, potenciar, visibilizar las peores características de determinada cuestión social, en este caso de las personas inmigrantes, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto lo que observamos son disfemismos en las imágenes que he seleccionado? Las preguntas que me planteo y que os invito a que os planteéis también, aunque sé que hay personas conectadas que están haciendo investigación y seguramente van a tener sus propias preguntas, que les invito a que las traigan aquí sobre esta mesa imaginaria que tenemos hoy, serían cómo son representados los inmigrantes subsaharianos de forma lingüística y visual en la prensa española y si es posible que luego las personas con sus investigaciones se refieran a la realidad de otros países y cuáles son las implicaciones de las distintas elecciones
traducciones en la lengua escrita y en las imágenes. Ya vais a ver que los ejemplos que traigo son copiados de los periódicos tal cual, evidentemente como investigadora que soy, siendo fiel a los datos, y también las imágenes que he elegido son imágenes recogidas de los periódicos que hoy traemos en cuestión. Otras preguntas, porque me hago muchas preguntas y estas preguntas que me hago os invito a que os las hagáis, porque no os olvidéis que el título genérico de este seminario es Ideología y Representación. Entonces, cuando yo quiero profundizar en la ideología y la representación, tengo que hacerme muchas preguntas para ir desmontando lo que hay detrás de mi ideología y de mi representación y entender las ideologías y representaciones de otras personas. Otra pregunta sería, ¿cuáles son los significados asociados a esas características lingüísticas y visuales que emplea la prensa para representar a los y las inmigrantes? Y finalmente, ¿se observan ejemplos de estereotipos y disfemismos visuales? Esto luego os voy a pedir que contestéis vosotras y vosotros, pero creo que es muy evidente. Como marco teórico, como muy bien ha dicho Pablo, pues yo soy un analista del discurso multimodal, esas serían las siglas, porque empecé con análisis del discurso, pero luego incorporé mucho el tema de las imágenes relacionadas con inmigrantes, pero también relacionadas con mujeres en la publicidad para pues, dejar de lado estereotipos, profundizar en el sexismo, etc. También trabajo con la gramática visual de los profesores Kress y Van Leeuwen, que justo acaban de sacar la segunda edición del 2021, que la estuve leyendo para preparar un poco también el seminario, y el modelo de análisis crítico del discurso que nos propone Van Leeuwen, en el que el autor habla de actores sociales. ¿Cómo son representados las personas aquí, en este caso inmigrantes? ¿Aparecen como grupo? ¿Aparecen solos? ¿Aparecen de manera activa? ¿Aparecen de manera pasiva? Esto también me da mucha información para ver qué ideología se quiere transmitir. No es lo mismo representar a una persona activa que de una manera pasiva, que recibe la acción de otro, ¿no? Luego os quería presentar muy brevemente los elementos a analizar en una imagen dentro del marco teórico, que sería el valor de la información, lo que aparece arriba, abajo, en el centro, en los márgenes, derecha e izquierda, los elementos destacados. ¿Qué destaca? Destaca más la persona, destaca más el titular, destaca más el pie de página. ¿Qué es lo que destaca? Y por supuesto, si hay ahí unos márgenes o no. Aquí tenéis esta información un poco más desarrollada, ¿no? En ese valor de la información prestaría atención, y ahora lo vais a ver cuando os presente los textos que he seleccionado, si aparece la información más a la izquierda o a la derecha, de arriba a abajo, del centro a los márgenes. Por ejemplo, a la derecha siempre aparece la información más importante, mientras que a la izquierda suele ser información que es menos relevante. Entonces, si en un periódico en papel o en un periódico digital yo observo dónde están situadas las noticias sobre inmigración, ahí ya se me está dando una información relevante. Por ejemplo, aquí lo tenéis, izquierda, derecha, información conocida y nueva, arriba, abajo, normalmente arriba es lo ideal y abajo es lo real, y del centro a los márgenes, evidentemente este también es una manera recurrente de presentar los textos con imagen, porque en el centro tendría el núcleo de la información y luego los elementos dependientes. Lo vamos a ver esto aplicado, ya sé que esto puede quedar un poco abstracto, en las imágenes que os he seleccionado, que ya vais a ver que hablan por sí solas. En esos elementos destacados, que he dicho muy brevemente en la introducción a esta parte, pues los diferentes elementos de una composición tratan de captar la atención. Aparecen por un lado primer plano, en medio qué tamaño tienen, si aparece un contraste de colores, por ejemplo, si aparece unas fotos en blanco y negro, esto también está expresando una información. Mientras que si se usa color para representar la realidad migratoria, también estamos teniendo ahí unas características que evocan, que contribuyen también a configurar una ideología. Y por último, los marcos. Os he puesto el término en inglés entre paréntesis porque el modelo está en inglés y tengo que ser honesta y también reconocer que esta gramática visual no está traducida al español. Pues la presencia o ausencia de marcos que conectan o desconectan los elementos que van unidos. Otros elementos, ya me he referido un poquitín a los colores, pero también los vectores. Los vectores, cuando hacemos análisis visual, y lo vais a ver cuando ahora os presente los textos y me voy a acercar a la pantalla, los vectores serían los equivalentes a los verbos en la gramática escrita. Los vectores son como líneas que me indican una dirección o una orientación. Y ahora después veremos algunos ejemplos de cómo eso puede unir o excluir. ¿Cuál es mi corpus y metodología para esta ponencia de esta tarde? Pues mirad, el periodo de análisis que he traído es del 1 de enero de 2014 hasta el 1 de enero de 2021. En total he analizado 647 ejemplos de inmigrantes subsaharianos en las noticias de la edición electrónica de lunes a viernes de dos de los principales periódicos nacionales en España, el ABC
y el país, ¿vale? Ahora voy a presentar una tabla. Pero para que los datos estuvieran todavía más recientes, ayer estuve analizando los que tengo por ahora del 2021, que como veis dejé de analizar ese 1 de enero. Y son por ahora 44 en el periódico El País y 23, si no recuerdo mal, en el periódico ABC. O sea que en lo que llevamos de años tendríamos unos 60 y tantos textos más, ¿vale? Pero esos datos, por honestidad, como no ha acabado el año, no os los traigo aquí hoy. Aquí tenéis la división entre años, el número de noticias y cada uno de los periódicos. Como veis, por ejemplo, en el 2014 destacaría mucho que tengo pues muchos más en el ABC, que normalmente, a ver, como estamos hablando de ideología, pues tengo que pringarme, tengo que mojarme. Normalmente el ABC es un periódico asociado a ideología de derechas, no sé si la ideología coincidiera aquí. Y El País tradicionalmente está más asociado a una ideología de izquierdas. Como sabéis, las ideologías pues se van adaptando a los tiempos, etcétera, etcétera. Disculpad mi desconocimiento, pero no puedo establecer un paralelismo entre estos periódicos y algunos que tengáis en la República Dominicana o en los países de las personas que estéis conectadas, pero seguro que en el diálogo vosotras y vosotros lo vais a establecer. Como veis, de nuevo 2015 destaca que ABC tiene muchas más noticias, son poquitos los ejemplos en el 2016, pero ABC sigues teniendo más, lo mismo 2017, lo mismo 2018, 2019 y 2020. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que podemos ya sacar, y estábamos hablando desde la introducción que ha hecho Pablo al principio, excelente presentación, de ideología. Pues aquí ya estamos viendo que hay un periódico que saca más noticias. Si las noticias son como las que os voy a presentar ahora, evidentemente ahí hay una ideología que está más relacionada con un grupo que con otro. ¿Cuál ha sido mi metodología? Principalmente cualitativa, aunque como habéis visto en el cuadro anterior hay una pequeña aproximación a datos cuantitativos. Pues las fases de mi estudio han sido recopilación del corpus, análisis de la lengua escrita, observando algunos ejemplos que ya vais a ver, que os traigo los más representativos, el análisis de las fotografías siguiendo el modelo que os he dicho de Kress y Van Leeuwen y también el de actores sociales de Van Leeuwen, y la sistematización de las principales características encontradas, que es lo que me hace que aquí os haya elegido esta muestra, y por eso os traigo unos ejemplos seleccionados. Y vamos a meternos ya en el análisis para que estos ejemplos pues los podáis relacionar con los análisis que sé que vosotras y vosotros tenéis, o también que podáis unirlos al tema de nuestro seminario, ideologías y representaciones. Si yo tengo en la prensa, y ahí vais a ver ejemplos de vocabulario y de colocaciones. Sabéis que cuando hablamos en lingüística de colocaciones, hablamos de palabras que van juntas. Por ejemplo, la primera, la avalancha de pateras, esa sería una colocación. En Canarias dispara la inmigración ilegal. Ahí tendría yo otra colocación. Pensad, ¿qué ideología, qué representación me dice esto? El vocabulario de España, las pateras son las yolas en las que llegan los inmigrantes. Ajá, sí. Las yolas, o sea que hay avalancha de yolas. Sí, perfecto que digas eso porque sí. La palabra pateras es muy común en nuestro, sí. Y aquí seguramente luego me diréis. Y normalmente en España se asocia exclusivamente con inmigrantes. Sí. Nadie que está que quiere venir a pescar en mi patera. No. Eso tiene claramente una ideología y una representación claramente migratoria. Excelente, sí, porque yo eso nunca. Yola diríamos nosotros, o sea, avalancha de yolas. Perfecto. Llegada masiva de pateras otra vez, llegada masiva de yolas a Canarias, como hablaba antes con Wilfredo, las partes más afectadas de España por esta llegada de pateras son las Islas Canarias, también el sur de España, Andalucía, pero fijaros lo que he puesto en el ejemplo siguiente, la región de la que yo vengo, oleada de pateras en Alicante. De vez en cuando a Alicante también le llegan las pateras, porque está bastante cerca de Almería, que es una zona del sur de España, en la costa, y de Almería a Alicante hay como 2 horas y media, y de vez en cuando también esto es como noticia en nuestra región. Y luego fijaros la última palabra, y la última, esta embestida, y en la misma noticia os he puesto la colocación intrusión irregular. Tú imagínate cuando te dicen, esto está copiado, vamos, lo podéis comprobar, podéis copiar la referencia, es cuando tú estás leyendo y te aparece intrusión irregular, pues imagínate lo que te puede esto favorecer a que tú seas una persona inclusiva, que quieras la aceptación, en fin.
luego discutiremos. Brevemente, ¿cómo se refiere la prensa de estos dos periódicos a los inmigrantes? Pues mirad, por un lado, y no lo he subrayado, he puesto inmigrantes rescatados, los rescatados. Es decir, ahí ya se está dando un posicionamiento ideológico de que estas personas necesitan ayuda cuando llegan a España, porque son rescatados y es el grupo mayoritario el que da esa ayuda, ¿no? Entonces ya aquí hay unas personas que son pasivas, que reciben la acción de rescatar y otras que son las que rescatan. Acordaros de ese binomio nosotros ellos que os he presentado al principio. Los detenidos, aquí ya estoy uniendo inmigración con ilegalidad, irregularidad, etcétera, etcétera. Impedir la entrada de los sin papeles. Ahí quiero destacar la elipsis. Los sin papeles, las personas sin papeles, eso es despectivo. Tendría que ser las personas sin documentación regularizada, ¿no? Pero los sin papeles. Lo que he dicho al principio, esto es que me pone los pelos de punta. Inmigrantes ilegales. No, esto no existe. Perdón, esto no existe. Ilegal es una situación, nunca una persona. Y 1.300 inmigrantes sin documentación. Y aquí, aunque no lo he subrayado, os invito a que también reflexionéis sobre el tema de los números. El tema de los números también sirve para tener un efecto en la ideología, porque si yo veo 1.300 inmigrantes es como, Dios mío, nos invaden, qué avalancha, ¿no? ¿Qué cantidad de personas llegan? Y os hago esta pregunta. ¿Influyen estas características en la ideología de la audiencia? Te hago otra pregunta. ¿Influyen? Se apagó. Continúa. Se apagó. Ay, se apagó. Pero bueno, si queréis, lo tengo escrito, ¿eh? Pero de memoria no me lo sé. Es que hace calor, yo le dije que pudieran el aire. El aire. Y eso armó una revolución. No pasa nada. Lo no que pasa. tiene su significado. Seguro, que esto es para que descansemos y podamos integrar toda la información que ya se ha puesto de manifiesto. Si no, me siento y lo explico desde mis transparencias, pero es mejor que lo vean las personas. Ya está viniendo. Os estaba haciendo esta pregunta, ahora ya la vais a ver enseguida, por eso que la veáis tiene mucho más efecto en vosotras y vosotros. ¿Influyen estas características en la ideología de la audiencia? Te quiero personalizar la pregunta, estas personas que están conectadas y no estoy viendo, pero quiero establecer una interacción. ¿Influyen estas características en tu ideología cuando tú ves esos ejemplos que he puesto? ¿Influyen estas características en tus representaciones? Vuelvo a insistir, ya ha dicho Pablo, la representación es algo complejo, pero yo creo que ya se ve un poco, ¿no? ¿A qué te invitan que...? Y pienso que este tipo de características pueden generar alguna actitud que otra racista y, sobre todo, lo que veo que se potencia bastante es una asociación de la inmigración con la ilegalidad, a veces de manera totalmente explícita, como podéis ver ahí otra vez, inmigración ilegal, ¿no? Para dejar claro esa diferencia entre la ciudadanía española y esas personas que vienen de otros lugares, se deja claramente una diferencia entre las personas que son ciudadanas y las personas que serían excluidas de ese estatus de ciudadanía. También quisiera destacar que en los ejemplos que hemos visto, y voy a poner alguno más, la inmigración es representada como invasión. Por ejemplo, embarcaciones cargadas de inmigrantes. Cargadas de inmigrantes. Esto genera también un efecto de, Dios mío, nos invaden. O la inmigración unida a violencia. Cuando aparecen noticias como en las que se ve avalancha muy violenta, asalto violento masivo y sobre todo en esas noticias se pone de manifiesto que las personas de los cuerpos de seguridad del Estado han sufrido ataques físicos, esto evidentemente genera en la población un rechazo muy explícito. Aquí os he preparado esta pequeña tabla muy sencilla como para sistematizar. Si os dais cuenta en el vocabulario, palabras como avalancha, oleadas, asaltos, indocumentados, sin papeles, esas cifras de 1 millar de subsaharianos o esos 1.300 de antes, tienen unas consecuencias y te invito a que analices si tiene unas consecuencias en ti. Por un lado podríamos tener miedo, ¿no? El miedo es una emoción humana. Yo también podría tener esa sensación de invasión. Es que me están invadiendo.
¿no? Esto ha sido un discurso mayoritario. Es que los inmigrantes nos quitan el trabajo. Esto ha sido algo que ha estado en el imaginario colectivo. Yo puedo rechazar si veo ese tipo de lengua y puedo sobre todo unir la inmigración con problemas sociales. Esto es muy sencillo porque en cuanto llegan ya necesitan ayuda. Después los centros de acogida que se llenan. Después esas personas, si hay que deportarlas, más ayuda. Si se quedan en el país, ¿dónde se quedan? ¿Qué trabajos hacen? Entonces, esto es la ideología, la representación que ese vocabulario que hemos analizado va invitando, va esparciendo en la población mayoritaria. Y os quería muy brevemente presentar unos ejemplos de voz pasiva de varios años. Había preparado 10 transparencias de esto, pero para evitar lo he acortado mucho. Como veis, vais a ver, el grupo mayoritario es el que rescata y ofrece resistencia. Y aquí os he puesto esta cita de Van Leeuwen que dice que los inmigrantes son como pacientes, reciben la ayuda, lo voy a traducir. Las personas a quien la acción se les hace y por lo tanto se entiende que son las personas del grupo mayoritario quienes son los agentes, los actores de esas acciones. Es decir, hay una gran diferencia entre quien hace y quien recibe. Hay una gran diferencia entre nosotros y ellos, que son los que nos necesitan. Y vuelvo a insistir y a usar este lenguaje masculino porque las mujeres inmigrantes, eso sería tema para otro seminario en el futuro, cómo se representan las mujeres inmigrantes. Unos ejemplos del año 2020. Los rescatados fueron trasladados a Los Cristianos. Los Cristianos es una playa de Gran Canaria, donde recibieron asistencia sanitaria. Y una patera con 15 personas a bordo, todos varones, ha sido interceptada este lunes de madrugada en aguas de Mallorca, según ha informado la delegación del gobierno en Baleares. Es decir, ha sido interceptada, no te dice quién, pero ya sabes tú que es el grupo mayoritario, y fueron trasladados, tampoco te dice quién, pero ya sabes tú que son personas de los cuerpos de seguridad del Estado. Del 2019, efectivos sanitarios de Cruz Roja y de la Guardia Civil han rescatado y atendido a 6 personas que han llegado este martes en una embarcación a las costas de Altea. He puesto este ejemplo porque Altea es una ciudad cercana a la capital, que es Alicante, donde yo vengo. Entonces, para que veáis como de vez en cuando Alicante, aunque más se habla de las Canarias y del sur, Alicante también recibe esta migración. Del 2014, no vamos a leer todos los ejemplos por abreviar. Pero os quería, antes de acabar esta parte del análisis lingüístico, os quería presentar estas ideas para que me digáis luego en el diálogo si ocurre algo parecido aquí o quizá no. Las voces de los inmigrantes no aparecen. No se les da la voz a las personas inmigrantes. Aparecen testimonios del grupo mayoritario, es decir, políticas, políticos, personas de ONGs. Las noticias son normalmente negativas. El momento de llegada, se centra en el momento de llegada. Esta es una de mis reivindicaciones, de mis invitaciones a mis amigas y amigos periodistas. Por favor, seguid las noticias de estas personas. Contad algo más de sus historias de vida para que no nos centremos solo en el primer momento. Y luego esos actores sociales, siguiendo la terminología de Van Leeuwen, suelen ser pasivos, están en grupo y ahora los vais a ver enseguida en los ejemplos de imágenes que os he seleccionado para ilustrar este vocabulario. En análisis visual, y ya entramos en esta segunda parte, como ya sabéis, dice el refrán que una imagen vale más que 1000 palabras, pues la mayoría de los casos encontramos que los inmigrantes son representados como grupo. Esto es bueno, esto es malo, esto es una forma de representar. Esto es una manera de representarnos como colectivo y de homogeneizar y de no profundizar en sus historias de vida y en las razones por las que llegan. No sabemos cómo se llaman. Lo máximo que sabemos es la nacionalidad mayoritaria que predomina a veces. Se les representa, y lo vais a ver, hacinados, sucios, con la mirada perdida, a veces de espaldas, a veces ociosos. Esto, ¿qué ideología y qué representación me evoca? Y, por supuesto, este término que quisiera que os lo llevarais hoy para quien no lo conociera, los disfemismos visuales, porque llevo un tiempo tratando de sistematizar los principales disfemismos visuales, esas características negativas que tiene la prensa española. Aquí, por supuesto, quiero muy brevemente decir que hay una escasa representación de las mujeres inmigrantes, aunque tienen un lugar muy importante en las migraciones, y de los menores, por lo que ahí he puesto honestamente que se requiere más investigación. No sé si habrá llegado aquí la noticia, que hace más o menos un mes tuvimos una llegada masiva, como diría, de menores inmigrantes. Y esto sí que hizo que cada día aparecían en la prensa como 6, 7 noticias en estos periódicos relacionados con los menores, porque ahí, como sabéis, no se puede deportar,
Yo sobre todo lo que reivindicaba es, por favor, respeto de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues mirad, he seleccionado al final pocas imágenes, tengo muchas, si alguien está interesado, pues tengo para pasar muchísimas y en trabajos ya están publicados. Y os he puesto para que captemos nuestra atención, solamente he puesto el titular y el pie de foto, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, llegan a Canarias 82 inmigrantes en 2 pateras tras varios días de travesía. En las barcazas viajaban 6 niños y 2 mujeres embarazadas, es decir, he elegido uno de los pocos ejemplos en los que se hace una breve referencia a esos menores y a esas embarazadas, porque muchas veces no aparece nada. Canarias ha recibido 720 personas en 23 embarcaciones precarias en el mes de enero. Ahí tenéis dos referencias a los números, es decir, cuando se representan tantas cifras, pues ya ahí pasan algunas cosas en nuestro cerebro. Como veis, brevemente, no voy a dedicar mucho a la imagen, porque además los que me conocen ya saben que yo de una imagen puedo estar hablando una hora, pues evidentemente se está representando a los inmigrantes como grupo, quizá por la luz como está dada no se va a ver muy bien, si se puede apagar un poquitín la luz, las personas que están en casa lo van a ver mejor, perfecto, así se ve mejor. Aparecen como grupos, aparecen pasivos. Una característica muy importante que se da mucho es que hay una tendencia a homogeneizar a esas personas porque cuando llegan Cruz Roja siempre les da una manta. Y en este sentido tengo una amiga socióloga que siempre me dice, ¿por qué le dan una manta cuando llegan en verano? Ya que hace mucho calor. Es una manera es un gesto de acoger, pero a la vez es un modo de excluir también. Tú eres del grupo de las mantas y yo... ¿Os acordáis que antes me refería brevemente a esos vectores? Esas líneas equivalentes a los verbos en la lengua escrita. Mirad qué vectores. Lo primero, las personas del grupo mayoritario, miembros de Cruz Roja, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, están de pie, de pie, de pie. Es como si hubiera líneas. Y las personas inmigrantes están sentadas. Y daros cuenta los vectores, de manera que se homogeneiza. Y daros cuenta los vectores como este grupo pertenece a otro grupo. Y así podríamos decir un montón de cosas, ¿no? Por eso estoy justificando ese binomio que ya lleva tantos años presente, ese nosotros-ellos, donde podemos hablar de ciudadanía y no ciudadanía, donde podemos hablar de personas incluidas, de personas excluidas, y ese binomio lo podemos matizar todo lo que queramos. Voy a pasar al texto siguiente para que tengamos cuanto más tiempo del diálogo. Con gusto también luego puedo profundizar en cualquiera de ellos. Por supuesto, tenía que traer un ejemplo de la valla, nuestras famosas vallas de Ceuta y de Melilla, ¿verdad? Y en este sentido decir que me llama la atención que en algunos casos las políticas migratorias tengan que ver con que las vallas de mi país sean más altas. Si eso es política migratoria, pues así vamos. Muere un inmigrante tras saltar la valla de Melilla. Alrededor de 200 subsaharianos han conseguido acceder a la ciudad autónoma en un nuevo salto masivo. Aquí tenéis, no quiero ponerme a hablar mucho de la valla porque la verdad es que me duele un poco el corazón porque no creo en las vallas. La valla es señal de ilegalidad, la valla es señal clara de invasión, aquí queda el corte, aquí es donde tú debes quedar fuera. Otra vez es en nosotros ellos y en este caso sí que quería destacar que como veis las personas inmigrantes que están tratando de llegar sí son personas activas porque están en el proceso de intentar saltar la valla. Tenemos varios planos y ya sé que no se ve muy bien, seguro quien está en casa no lo está viendo también, además yo he pasado bastantes horas delante de esta imagen porque es una imagen sobre la que he escrito y es una imagen que me llega mucho. Tenemos varios planos, en el primer plano tenemos personas del grupo mayoritario, personas de los cuerpos de seguridad del Estado, personas que se les ve en una actitud bastante humana, estas personas están haciendo su trabajo, están haciendo su trabajo. Y como veis está con una actitud abierta, tratando de dialogar, seguramente le están pidiendo que se devuelvan para no pasar las penurias que pasan cuando llegan, ¿no? Y luego también quería destacar esa distancia social. La valla sirve para establecer una distancia social con la audiencia. En este caso, las personas que vemos ese texto no se nos involucra mucho en él, sino que más bien se establece una distancia, ¿verdad? Y sobre todo las personas que estáis en casa. ¿Cómo interactuáis con este texto? ¿Qué ideología os invita a que recreéis? ¿Qué representación se te invita a que recrees? No os olvidéis del título general de este seminario y de la introducción de Pablo Mella al principio. Y bueno, pues quería también presentar esta imagen, que también es muy característica
de un tipo de imagen que aparece mucho en la prensa. Rescatados, daros cuenta, rescatados, 59 inmigrantes a 302 kilómetros de las costas de Gran Canaria. De nuevo, evidentemente, ese grupo al que he dicho que aparece tantas veces con esas mantas, claramente cubiertos, y esta manera de que estén cubiertos contribuye a tu identidad, no importa mucho. Tú ya aquí eres uno más de estas personas que hay que acoger, ¿no? O sea, no se distinguen bien sus rasgos. Varios planos, y esos varios planos, en este caso, quien ha hecho la foto lo ha hecho muy bien. A mí me encanta la fotografía, evidentemente, por eso me dedico a las imágenes. Daros cuenta cómo hay varios planos, no se ve el final. Es una manera de evocar que llegan muchísimas personas, que no se le ve el fin a esto. Algo que quiero destacar aquí, que también estaba en los otros casos, es que no hay interacción. Es decir, esas personas que llegan no te miran, no te piden una respuesta directa. Simplemente están ahí y están sumisos, se dejan ver. Como diría Van Leeuwen, son como una especie de objetos para que tú los analices, ¿vale? Y por supuesto, lo que he dicho antes, tienen que ver con el primer momento de llegada. Y la última imagen, ¿vale? Pero es que esta la tenía que poner porque también reproduce un patrón discursivo multimodal muy claro. Casi 200 inmigrantes entran a la carrera en Ceuta por el paso del Tarajal. Ese que entran a la carrera ya ahí está generando que me invaden otra vez, ¿no? A la carrera. Esos cuerpos semidesnudos. Yo esta imagen, cuando he escrito sobre ella, he dicho que es una manera de animalizar a las personas, de animalizarlas, de presentarlas de manera violenta. Es una imagen totalmente dinámica, no son personas pasivas, son personas activas, que no es lo normal en este tipo de imágenes. Esa idea de invasión claramente recreada también en el titular y por supuesto el texto escrito, que no lo he traído aquí porque no tenemos tiempo, y el pie de foto, decenas de migrantes subsaharianos han logrado cruzar el paso fronterizo del Tarajal en la ciudad autónoma de Ceuta a la carrera. Cuando dices ahí que han logrado cruzar, ya ahí las personas del grupo mayoritario se tienen que poner a cubierto porque ya están ahí y a partir de ahora ya se genera un discurso del miedo, etcétera, etcétera. Conclusiones, y me callo para que después intervienan otras personas y podamos dialogar, que me interesa mucho escucharos. Pues evidentemente, como filóloga y como analista del discurso, pienso que las elecciones lingüísticas y visuales nunca son neutrales. Aquí se ve claramente que se evocan dos conceptos que pueden reproducir representaciones. Una es la invasión y otra es la ilegalidad. Sería lo que yo quisiera destacar de lo que os he presentado aquí hoy. Aquí sí que he querido, porque de verdad que me gustaría en otra ocasión hablar de mujeres inmigrantes. Nosotras, nosotros, ellas, ellos, realmente se habla de la otredad, pero como veis en las imágenes casi nunca aparecen mujeres. Las pocas que tengo he tenido que recopilar de muchos años y no es algo tan normal. Creo que las personas inmigrantes aparecen representadas de una manera parcial. Y en este sentido quisiera compartir algo personal con vosotras y vosotros. Y es que yo, antes de trabajar en la universidad y de dedicarme a las migraciones desde la academia, con otras personas, incluida mi madre, fundamos una ONG de acogida a inmigrantes, una COGE. Entonces, claro, yo ahí he visto cómo los inmigrantes tienen otras realidades sociales, que no las veo siempre representadas en los medios de comunicación. Entonces, a lo mejor esto también se me nota un poco de, por favor, ¿dónde están esas realidades interculturales que he tenido la suerte de vivir en mi vida y que otras personas hemos vivido? ¿Por qué eso no es noticia? La idea de los disfemismos, la idea de que se representan los peores aspectos, y en este sentido quisiera invitar a cada persona aquí a que piense si le parece necesario reivindicar un discurso más inclusivo, que defienda los derechos humanos, los derechos de la ciudadanía, de las personas en general y, por supuesto, las personas migrantes en particular cuando llegan a nuestros países de origen. Aquí tenéis algunas de las referencias que he citado, no sé si las conocéis, son referencias, bueno, casi todas son españolas, seguro que aquí tenéis también muy interesantes, por supuesto lo de Van Leeuwen no, porque son autores extranjeros, estas referencias también, Van Dyck, que ya lo he dicho antes, y por supuesto quiero dar las gracias por la atención prestada, muchísimas gracias, y estoy abierta a críticas, sugerencias, comentarios. Gracias. Y la dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Vamos a tener ahora dos reacciones de unos entre 10 y 15 minutos. Primero de Leopoldo Artiles como sociólogo y politólogo, y además
que ha tenido un doctorado o ha realizado un doctorado precisamente en análisis del discurso. Y después vamos a tener la participación de Fausto Rosario Adames como periodista, pero que también cuando lo presentemos en su momento, pues tiene también trabajo académico y un compromiso en su práctica periodística por la defensa de los derechos humanos de los migrantes. La idea, como reiteradamente ha comunicado María Martínez Lirola, es que ustedes desde sus casas puedan interactuar a través de las plataformas y que puedan hacer breves comentarios o preguntas a, a los participantes, a cualquiera de los participantes. Al final, quien nos acoge hoy, Wilfredo Lozano, pues hará una sistematización de lo que vaya emergiendo en el diálogo. Así que ahora le damos la palabra a Leopoldo Artiles, que está en su casa, no nos pudo acompañar, nos va a acompañar desde la tecnología. Leopoldo es egresado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, con una maestría en Ciencias Sociales de Flaxo, sede de México, y un doctorado en la Universidad de Minnesota en el año 2002 en el programa de estudios comparados en sociedad y discurso del Departamento de Literatura Comparada y Estudios Culturales y el Departamento de Sociología. Ha trabajado temas relacionados con el Estado, con los partidos políticos, los movimientos sociales, la ideología neoliberal y la teoría del discurso. Y con María tiene en común el que ha colaborado también en el Centro Poveda. Así que bienvenido, Leopoldo, y gracias por participar con nosotros. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Primero, saludo a la profesora María Martínez Lirola. Yo tenía la sospecha así de que la conocía y ahora se me ha confirmado, ¿no? Excelente exposición, excelente trabajo, y desearía que muchas de quienes estamos aquí presentes nos haya entusiasmado la perspectiva metodológica y teórica que ella presenta, la del análisis crítico del discurso, más esta otra modalidad de análisis crítico del discurso multimodal. ¿Por qué? Porque, en efecto, en la tradición de los estudios del discurso, que en un principio empezaron siendo fundamentalmente enfocadas al campo literario y quizás en parte también al campo antropológico, y que yo diría, para bien de las ciencias humanísticas y sociales en su conjunto, ha venido ganando terreno como herramienta metodológica y como perspectiva teórica para los estudios de la ideología, de las prácticas sociales significativas, de eso que abarcamos con el concepto de discurso. El aporte esencial de este modelo de trabajo, que asociamos sobre todo con el nombre de Theo van Dijk, que dicho sea de paso, ha estado varias veces en nuestro país, visitándonos y ofreciéndonos, ¿no?, esta perspectiva del análisis crítico del discurso. Es una perspectiva muy, pero muy pertinente para los que queremos hacer una ciencia social comprometida con los intereses de los oprimidos, de los desventajados y desventajadas,
con los intereses de todos aquellos que son víctimas de algún tipo de opresión y de ejercicio, del poder, ¿cierto? No siempre en el campo de los estudios del discurso hubo esta orientación crítica. Quizás en el autor en que primero sentimos eso, en la traducción, en la tradición del estructuralismo francés, tan importante para lo que es la conformación del campo de estudio del discurso, es en Roland Barthes, donde empezamos a ver, de alguna manera, el embrión de esto que luego culminaría siendo el análisis crítico del discurso. Que dicho sea de paso, sin dejar de respetar ciertas formas de formalización, no se agota en la formalización como tendieron algunas tendencias dentro de la tradición. Michel Pechet, por ejemplo. No. En esta orientación se hace, ¿verdad? Como lo vimos representado en el trabajo de María Martínez, se construyen algunos términos que nos permiten observar aspectos, ¿no? De la imagen, del discurso escrito, del discurso hablado, etcétera, etcétera, pero sin perder de vista de que una perspectiva como esta tiene que ir más lejos, tiene que ir tiene de alguna manera que proponerse de construir esos modelos de poder que se ensamblan a través del discurso y que imponen ciertas consecuencias que son perjudiciales para las mayorías de todos los países. Algo que resalta a la hora de uno comparar el caso estudiado por María de los inmigrantes subsaharianos en España, si por ejemplo comparásemos con lo que uno percibe aquí respecto a el tratamiento en el campo de la opinión pública de las poblaciones inmigrantes, uno ya se vería tentado a dar como por confirmada la hipótesis de que cuando estamos ante el fenómeno de la inmigración de poblaciones que están severamente marcadas, como es el caso, por ejemplo, de la población inmigrante haitiana a nuestro país, severamente marcadas por un rasgo, ¿verdad? Vamos a decirlo así, una característica racial, entre comillas, diferente en términos de color, ¿no? Y rasgos que, dicho sea de paso, cuando visualizamos al haitiano como negro estereotipado, ¿ah? sacamos de ese campo semántico cubierto por la palabra negro a los negros dominicanos, porque los negros dominicanos no somos negros. Es una forma como es el resultado de esas operaciones presentes en el discurso que lo hacen capaz de evacuar sujetos de un campo semántico para poder entonces marcar con un sentido extremo de otredad a una población que se la estereotipa y se la representa como invasora y amenazante. Para nosotros los dominicanos y dominicanas, no es extraña la expresión invasión pacífica. La población inmigrante haitiana ha llevado siempre
discursos públicos y también no públicos, de que de alguna manera están aquí como invasores. Y como no están, vamos a decirlo así, armados, son invasores pacíficos, incluso hay muchos que le atribuyen una agenda de invasión, ¿verdad? Para ellos se construyen cantidad de fantasmagorías y cantidad de, entre documentos, supuestamente historia, para poder reforzar más aún esa marca diferenciadora como asunto la racial. Pero además, la población inmigrante haitiana está marcada también por lo lingüístico. Hablan una lengua diferente. Está marcada también por lo cultural. Tienen supuestamente una cultura totalmente diferente a la dominicana. Sería interesante, de hecho, una vez dicho esto, comparar la manera como se abordan otros grupos migratorios a República Dominicana. Por ejemplo, en los últimos años hemos recibido una población migrante venezolana bastante significativa, claro, no tan numerosa como la población haitiana por razones muy evidentes, pero ¿cuáles serían las diferencias a la hora de representar a la población inmigrante venezolana respecto a la manera como se representa la población inmigrante haitiana? En otras palabras, lo que quiero decir, aparentemente ya hay rasgos generales indiscutibles que se ya como parte de lo que sería un argumento hipotético general de que las naciones ante fenómenos migratorios que envuelven poblaciones, entre comillas, diferentes, más pobres, culturalmente marcadas, racialmente marcadas, lingüísticamente marcadas, revelan a nivel de opinión pública, revelan ser objeto de un mismo tratamiento, un tratamiento modélico que María nos presentó para el caso de la población migrante subsahariana en España. María en varias ocasiones nos preguntaba, ¿pasa aquí lo mismo con las poblaciones migrantes que lo que ella está en su presentación? Lamentablemente, uno tendría que estar conteste en que pasa algo muy parecido, si no podemos decir que exactamente sea lo mismo, pero pasa algo muy parecido. Yo tuve la pena de leer hace días un editorial de un matutino gratuito muy extendido en nuestro país. A raíz de la noticia del asesinato del presidente Juvenal Moïse. ¿Por qué me entristeció tanto ese corto editorial? Por la manera como ese corto editorial representa el nudo ideológico y representacional de lo que la mentalidad anti-haitiana y anti-haitiana. Primero, representan
problemas migratorios potenciales para la República Dominicana, porque esos problemas los haitianos, para donde van a coger primero, Francia. Primero se planteó ese miedo. Lástima que no lo tengo aquí, no pude conseguir la versión impresa ni la versión digital, pero se puede conseguir. Lo segundo, y eso fue lo que más me dolió, es cuando dice lo siguiente, y ahí nos pone a todos los dominicanos y dominicanas como a pensar en esa dirección. Ese editorial decía algo como lo siguiente: para la comunidad dominicana, lo mejor hubiera sido no tener como vecino al pueblo de él. Eso es doloroso. Es doloroso que en un medio con ese impacto que tiene, se articule en torno a un evento lamentable como el asesinato del presidente Juvenal Moïse, se reproduzca esta táctica de, primero, creación de miedo, reforzamiento de los prejuicios y estereotipaciones de las cuales adolecemos en nuestra opinión pública, y sobre todo, expresar el deseo en un plano subjuntivo de que los haitianos no hubieran existido, para nosotros entonces poder vivir tranquilos. Hasta ese grado llega este problema de la representación de la migración haitiana, la representación incluso que tiene raíces históricas, tanto en la historia como discurso, como procesos de esa relación nosotros, ellos, nosotras, ellas, que mantenemos respecto a la comunidad haitiana, tanto el inmigrante como la no inmigrante, porque ya en lo que respecta incluso a observar o a, vamos a decirlo así, representarnos a la nación haitiana, se llega, ¿no?, a ese punto de expresar hasta un deseo de que no hubiese existido. Y claro, eso responde a estrategias narrativas muy fuertemente asentadas en una tradición fuerte de lo que sería el relato conservador en la narrativa histórica dominicana, y que se proyecta fuertemente y contribuye a fortalecer estas representaciones, estereotipos y marcos que, fuera de contribuir a crear una relación más racional y armónica con la nación haitiana, lo que hacen es complicar y enlodar todavía más las cosas. Bueno, creo que he agotado mi tiempo. Quiero darle las gracias a Pablo Mella, a Wilfredo Lozano y a María Martínez Rigola por aceptarme como comentarista de esta excelente presentación. Gracias. Muchas gracias, Leopoldo Artiles, por tu presentación, tu comentario. Quisiera retomar tres cosas para unir ahora la participación de Fausto Rosario. En primer lugar, retomando lo que nos acaba de aportar Leopoldo, algo que dijimos desde el inicio de esta actividad, de que veamos que
siempre nos vamos a representar una realidad. O sea, la representación es ineludible. Y por eso es que tenemos que estar muy atentos y atentas a nuestras representaciones, porque necesariamente tenemos que representarnos las cosas. Lo segundo es algo también señalado por Leopoldo, es la relación entre razonabilidad y representación. Los discursos conservadores nada más suelen pensar que cultivando representaciones agresivas se hacen más racionales. Quisiéramos dejar claro en este seminario que no es así. Que la no revisión de la representación no colabora a la solución racional de los problemas. Y eso también en la participación de Leopoldo Artiles pues está. Y lo tercero que quisiera añadir, que es un elemento novedoso y que pudiéramos hacer un paralelo con la situación presentada con María. En el caso del discurso dominicano de la migración, la historia o la representación histórica juega un papel importante, y a mí lo que se me ocurre de lo poco que conozco de la prensa europea es que sería el tema de la cultura y la famosa oposición o norte-sur o desarrollo-subdesarrollo, occidente, no occidente, que también son representaciones. En el caso nuestro, pues, el tema de la historia. Es que la historia prueba, y no se sabe que también la historia ya misma o el discurso histórico está atravesado de representaciones. Pues dar la palabra a Fausto Rosario Adames, que no necesita presentación, periodista, director de Acento, pero que también ha tenido incursiones académicas con distintas publicaciones sobre la política dominicana y sobre la historia de la Iglesia dominicana. También yo quisiera añadir algo, que Fausto es uno de los blancos más queridos por su discurso o su esfuerzo por equilibrar los juicios, ¿no? Todos somos limitados, pero los juicios sobre la situación migratoria en República Dominicana. Bueno, Fausto, pues te agradecemos tu presencia y claro, siempre te pedimos, pues, te pedimos desde un inicio tu experiencia desde el terreno, ¿no? Sí. De la práctica periodística. Muchas gracias, Pablo. Gracias al Instituto Pedro Francisco Bono y gracias al Instituto Nacional de las Migraciones por invitarnos a esta excelente conferencia de María Martínez Lirola, que nos ha ayudado y nos encamina para aterrizar un poco tanto el profesor Artiles como el discurso y la presentación de María Martínez, hacer unos cuantos juicios sobre nuestra experiencia periodística en el manejo del tema de las migraciones en República Dominicana. En primer lugar, yo creo que hablamos de seres humanos. Es decir, yo creo que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como muchos otros documentos coinciden en que el ser humano tiene unas características independientemente de su color, de su religión, de su género, etcétera, y eso no se crea una situación distinta en términos del ser humano, como si cuando cambia de ubicación, cuando se mueve de un lugar a otro, sigue siendo el mismo ser humano y no pierde condiciones de humanidad. Por tanto, en el caso de la República Dominicana, nosotros como periodistas, lo vemos en los medios de comunicación, hay un doble discurso, hay una dualidad del discurso. Somos una sociedad que emite migrantes continuamente y que históricamente ha estado emitiendo migraciones, especialmente hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia países del sur de América, hacia el Caribe, también porque continuamente estamos viendo cómo ciudadanos de República Dominicana se convierten en migrantes. Esos migrantes tienen familias, tienen hijos, tienen madres, tienen personas a las cuales se vinculan en esta media isla y por tanto son personas que cuando llegan a un lugar se establecen, están seguros y comienzan a hacer un trabajo, comienzan a emitir, a enviar remesas y recursos a República Dominicana. No podemos olvidar que República Dominicana recibe cada año
aproximadamente entre 7.000 y 8.000 millones de dólares de remesas. Ese dinero forma parte de la riqueza de la sociedad dominicana y es uno de los sustentos más importantes que tiene el país para poder balancear el desequilibrio en el mercado de exportaciones e importaciones, por ejemplo, la balanza comercial con los Estados Unidos. Por tanto, nosotros como país emisor de migrantes debíamos tener un discurso que sea coherente con todos esos ciudadanos que se van hacia distintos lugares, distintas partes del mundo cada año y que se han ido en el pasado, pero lamentablemente somos una sociedad con un discurso anti-inmigrantes y más que anti-inmigrantes hemos ido elaborando y concibiendo y adoptando un discurso anti-haitiano porque el haitiano se convierte en inmigrantes cuando entra al territorio dominicano y al mismo tiempo es un elemento que atenta contra el trabajo de los ciudadanos dominicanos, que genera miedo, que genera violencia, que degrada el salario y muchas otras cosas vinculadas con los servicios como los servicios de salud, los hospitales, la seguridad de los pueblos, el tema de la frontera, que específicamente es un tema muy particular al que debíamos tal vez dedicar otro momento de reflexión, porque esa es una realidad distinta de la realidad que vivimos en los centros donde hay trabajo, los centros donde hay más turismo, en donde hay una realidad, el trabajo agrícola, industrial, etcétera, que me parece que refuerza de algún modo este discurso de doble condición. Los medios de comunicación en nuestro país, digamos que son portadores. Lo que hemos visto que ha presentado María Martínez Lirola es una situación sutil de lo que pasa en la República Dominicana, porque hay que ver diferentes momentos en la República Dominicana, momentos como organización de marchas continuas para diabolizar de alguna manera a ciudadanos que tienen un discurso diferente, satanizar al otro, machacarlo, acusarlo de traidor, tratar de aplicar sanciones, digamos que en la sociedad se conviertan en elementos de segregación y de marginación. Esos son aspectos en los cuales, digamos que los medios coinciden, porque hay en la sociedad dominicana, y se refleja mucho en los medios, un rechazo al negro, y más que al negro, hay un rechazo también al pobre, y más que al pobre, hay un rechazo al trabajador haitiano, y por tanto, no solamente al trabajador haitiano, sino también que se agregan otras minorías. Y cuando digo otras minorías, me refiero no solamente al haitiano, me refiero a la lesbiana, me refiero a los gays, me refiero a otros grupos minoritarios que tienen una situación en la cual, digamos que la sociedad dominicana continuamente cierra puertas en vez de abrirlas. Por tanto, los medios debíamos ser portadores de esa apertura, de, digamos, esa comprensión del problema, del fenómeno, de la historia individual, como decía María Martín. No, el haitiano es una carga, el haitiano representa violencia, el haitiano es un signo negativo de retraso de la sociedad dominicana, representa el temor, el robo, la incertidumbre en general de la sociedad. Y recuerdo en una ocasión cuando yo dirigía el semanario Clave, el Centro de Investigación y Estudios Sociales CIES, dirigido por el profesor Wilfredo Lozano, nos hizo una encuesta que nosotros le pedimos y dijimos, vamos a medir en la sociedad dominicana la cuestión del rechazo por sectores en la sociedad dominicana. Y los dos grupos más rechazados que descubrimos en ese estudio fueron los haitianos y los gays. Y cuando descubrimos que eran los dos grupos más rechazados, que estaban probablemente cercanos al 90% del estudio que se hizo, entonces medimos entre un gay y un haitiano
una madre dominicana, ¿cuál preferiría que fuera el escogido para casarse con una hija, por ejemplo, o con un hijo? Y nos dimos cuenta que en definitiva el haitiano tiene un mayor rechazo que cualquier otro. Por tanto, hay una desconexión de la sociedad dominicana que emite migrantes, que viven parte de esos migrantes que envían remesas con respecto a esa comunidad que migra hacia República Dominicana y que particularmente señalamos como el objeto de nuestras desgracias históricas y como el que nos quitó la nacionalidad, como el que atentó contra nuestra identidad, como el que afectó nuestra creencia religiosa, etc. Entonces, ¿qué vemos en el discurso de los medios? Ante la poca profundidad, ante la vacuidad, para decirlo con palabras un poco más sofisticadas, del discurso mediático, nosotros vemos un encendido énfasis en ese discurso que propicia la violencia, la segregación y la negatividad frente al migrante que viene del otro lado de la frontera. Asumimos, digamos, que el usuario de los medios de comunicación, el protagonista, el emisor continuamente, está tratando de encontrar algo de lo que apegarse para tener empatía, para tener un discurso que se destaque, una mayor audiencia, y entonces eso lo encuentra en el ciudadano haitiano que migra, que se establece en la sociedad dominicana y que, nada más pensarlo, quitar la mano de obra haitiana en la República Dominicana representaría la derrota de la agroindustria masiva de República Dominicana, de exportación, de la construcción, también en el sector turístico, en el área de servicios. Muy distinto es el discurso frente al venezolano, frente al cubano, frente al colombiano, frente al brasileño, frente al español, incluso frente a los árabes que se han establecido y forman parte, digamos, ya de la tradición dominicana, que y del poder político. Ya ha pasado a ser, bueno, desde hace muchos años, parte importante del poder político. Los sujetos emisores en la República Dominicana, en los medios de comunicación, todos, en general, casi todos, se ensañan con el discurso anti-haitiano porque es una manera de destacarse y de lograr empatía con una sociedad que normalmente no reflexiona mucho sobre estos temas. Es un discurso que infla el tema de la nacionalidad dominicana, que se ve como algo que nos empodera, y a mí me llama mucho la atención que ese discurso yo lo siento muy presente en comunidades religiosas, evangélicas, que igualmente están tratando de ganar espacio en la sociedad y en la lucha por la conquista de la fe. Tal vez Pablo puede abordar más un poco esta cuestión, pero los medios de comunicación reproducen un poco este discurso y al mismo tiempo hay otros cauces a través de los cuales en la familia, en la dinámica litúrgica, también se reproduce con frecuencia este discurso especialmente anti-haitiano. Es un discurso que da vida, es un discurso que da relevancia política, es un discurso que le da importancia a ciudadanos que parece no le encuentran de otro modo, lamentablemente, y utilizan instituciones públicas incluso para montarse en ese discurso. Normalmente hay una batalla muy fuerte en la sociedad dominicana porque obviamente hay que reconocerlo, otros sectores tienen una visión diferente. El desarrollar un discurso que justifique la violencia al amparo del abuso, de la injusticia, porque esto representa lo negativo, esto representa la amenaza. Hemos tenido muchos casos en la sociedad dominicana de incendio de lugares donde hay migrantes, de asesinato de jóvenes. En el caso de Santiago, un limpiabota fue amarrado en un parque y asesinado como parte de una acción para negar y atemorizar a los ciudadanos
por el tema de la presencia de los migrantes haitianos. Y por otro lado, nosotros hemos tenido modernamente quema de libros, como los libros de Mario Vargas Llosa, por haber escrito un artículo en el periódico El País sobre el tema de la sentencia 168 en la República Dominicana por parte del Tribunal Constitucional. Los libros de Mario Vargas Llosa eran reunidos y quemados en hogueras públicas en las calles. Por si acaso no lo recordamos, pero son situaciones en las cuales nosotros, lamentablemente hemos sido testigos. Y quienes hemos llevado una idea distinta de entendamos esto, veamos los valores de justicia sin frontera, veamos el tema de la frontera propiamente, veamos el tema de la solidaridad, veamos el tema de la hermandad, veamos el concepto cristiano de la bondad, el apoyo al necesitado, todo eso. Entonces dicen, no, usted es un patria, usted es un entreguista, usted no puede vivir en este país, tiene que irse fuera de aquí, múdese a Haití, porque en realidad el lugar suyo es estar del otro lado de la frontera. Entonces, yo lo que digo es que frente a esta situación, los medios de comunicación deben ser portadores de un mensaje diferente. Deben ser portadores de un mensaje en el que no nos encontremos en medio del mar como en un naufragio, dándoles hachazos a los que intentan abordar la embarcación para poder sobrevivir. No es esa la realidad de los ciudadanos de la República Dominicana. Nuestra identidad no se define por enterrar al haitiano, ni por sepultarlo, ni por estar por encima de él, ni por agredirlo. Nuestra identidad se define por una condición humana, social, una condición histórica, que no necesariamente es la del haitiano que nos subyuga. Porque en realidad, después de nosotros haber tenido una relación histórica de dificultades con los haitianos, que fueron los antiguos esclavos, primeros que en 1804 crearon la primera república antiesclava en América, en realidad ellos lo primero que hicieron fue abolir la esclavitud en este lado de la isla también. Y cuando Duarte y los trinitarios independizaron o separaron de Haití a la República Dominicana, una de las cosas primeras que tuvieron que hacer fue decir, aquí no hay más esclavitud, incluyendo la iglesia, que debió despojarse de sus propios esclavos que los tenían. Entonces, yo creo que estos temas nos ayudan a entender este discurso de la inmigración con una ideología sustentada en el odio y en la manipulación y en la doble moral, que en definitiva debemos hacer un esfuerzo para un discurso más acorde con el de lo que somos como seres humanos y como ciudadanos que entendemos el daño que tiene el otro. No importa que no sea familiar o cercano a nosotros, sino que sea ciudadano del mundo. Eso es lo que me parece que hemos vivido y estamos viviendo en la República Dominicana. Muchas gracias, Fausto, por darle también sensibilidad y carne al comentario pues más técnico, aunque con ejemplos también vívidos de la experiencia española. Y pasamos entonces ahora al momento de intercambio. Aquí tenemos una serie de comentarios. Primero un saludo de Estrella Tena, dice, es muy interesante el trabajo presentado por María y es necesario hacer un análisis similar en República Dominicana. Hugo Alberto nos dice que por lo que he podido entender del tema es que el mal manejo de la información, uso de palabras descompuestas o racistas y la manipulación de los medios es desfavorable para los inmigrantes sin importar su estatuto migratorio. Stephanie Polanco, excelente ponencia. Yo estoy haciendo un análisis de la prensa escrita en dominicana en ese contexto. Mira, pues entonces, bueno, Stephanie, puedes poner en contacto con María para los aspectos metodológicos. Andrés Pérez, lo que pasa con esta situación es que algunos gobiernos no saben administrar bien los bienes de su pueblo y en vista de esto, los ciudadanos se ven en la obligación de emigrar de su país natal.
Y aquí tenemos una, déjame decirte que ya tienes, María, una discípula inmediata, porque resulta ser que la amiga Estrella Tena aplicó tu método, utilizó Google y encontró ya 2 noticias. La primera, del 13 de mayo de 2021, dice Estrella, encontrado en una búsqueda rápida. Esa es una del 13 de mayo de 2021. Titular: las deportaciones y el éxodo de haitianos encarecen la comida en República Dominicana. Otra, un texto inicial ahí del Listín Diario. Un grupo de inmigrantes irregulares haitianos es deportado de República Dominicana, porque, bueno, normalmente el Listín es el campeón de este tipo de discurso. Yo escribí un artículo hace como 10 años sobre, hubo una semana completa del Listín dedicada a crear sistemáticamente el miedo que tú dijiste. Está publicado por ahí, amigo del hogar. Lamentablemente, dice Estrella Tena, la idea de dominicanidad se sigue construyendo solamente en oposición y rechazo a la haitianidad. Este es un comentario. Y esos son como comentarios. Pero bueno, la primera pregunta de tu amigo Fabio Abreu, que te manda muchos saludos. Bueno, yo conocí a María gracias a Fabio Abreu, que también se dedica al análisis crítico del discurso. Y aquí viene la pregunta, María. Buenas tardes. Saludos a los amigos de la mesa directiva. Saludos. A María, un abrazo. Excelente tu exposición. Quiero saber si has podido recoger de esas noticias de los medios y sus discursos, los discursos de los mismos inmigrantes que analizas. Y yo le añadiría un pedacito para que la redondea. Bueno, y si te ha servido para la investigación. Voy a contestarle mirándolo como está ahí, lo estoy viendo para que haya la máxima interacción. Hola Fabio, me alegro mucho de saludarte, aunque sea de esta manera. Es verdad que yo a Fabio le debo mucho, porque gracias a Fabio yo conocí a Pablo de una manera muy casual en el club de profesorado, no de profesores, hay que cambiarle el nombre a ese club, tiene que llamarse club de profesorado para que sea inclusivo. Mira, en este tipo de noticias, como el estudio que he presentado, normalmente tengo muchas dificultades para recoger discursos de los inmigrantes. Sin embargo, en los últimos años me he dedicado, sobre todo cuando España se ofreció hace 3 años a recoger el buque Aquarius, no sé si recordaréis esta noticia, que el buque Aquarius estaba en tierra de nadie y España se ofreció a recogerlo. En ese estudio y en esas noticias de estos mismos periódicos sí que venían los testimonios de los inmigrantes. Y te voy a decir las características que tenía ese discurso, pero por desgracia en estos de subsaharianos no se les da la voz. Mira, era un discurso en el que ponían de manifiesto las violaciones de derechos humanos que sufrían en sus países de origen y que les obligaban a salir de allí. Era un discurso en el que pedían a la población de acogida una oportunidad para poder trabajar, que lo único que pedían era poder trabajar. Y en este caso, las personas cuando se expresaban en ese discurso decían su nombre, algo que es lo básico. Aquí normalmente estamos todos nombrándonos, como ha dicho esta persona, como ha dicho otra, pues eso en este caso se daba, se nombraban, por supuesto se decía su nacionalidad. Y también, si estaban vinculados con alguna ONG o esperaban ayuda de alguna ONG, se establecía esa relación. Sin embargo, te tengo que ser honesta y decirte que en ese estudio, que te puedo pasar la publicación, la mayoría de las voces eran de personas políticas y políticos, porque ahí España se quería poner una medalla como país de acogida dentro de la Unión Europea, que se ofrecía a recoger a ese buque Aquarius que estaba en tierra de nadie, en aguas, con personas que cada día estaban en peores condiciones, casi ya no se ponían ni a alimentar. Entonces, siento mucho no tener muchos más testimonios de los inmigrantes, porque no es fácil. Esa es una reivindicación que hay que poner sobre la mesa. Es una pregunta muy buena. Muchas gracias. Gracias, María. Una pregunta para Fausto Rosario desde Martinica, Fausto, de Marisol Diclona, amiga del Bono. ¿Qué soluciones puede haber ante el resurgimiento de movimientos, partidos políticos ultraconservadores, antiinmigrantes, racistas, etcétera, impulsados por el discurso ideológico transmitido especialmente por las redes sociales?
Hemos visto lo que ocurrió en los Estados Unidos con la llegada del señor Trump, que representó un repunte de las posiciones anti-inmigratorias en el mundo. Hubo partidos políticos con esa ideología que llegaron al poder en algunos lugares, pero también lo que hemos visto es que esas posiciones extremistas no representan ninguna solución, no son una salida al problema migratorio, porque siguen moviéndose millones y millones de personas en el mundo por situaciones muy diferentes, muy distintas. Normalmente es la migración por razones económicas, pero hay otras razones de carácter religiosa, por problemas vinculados con el cambio climático, que obligan a las personas a migrar. Yo creo que esas salidas antihumanas, esas posiciones segregacionistas, generadoras de odio, generalmente terminan en tragedias. Yo creo que lo más correcto es rechazar esos puntos de vista, porque en definitiva nosotros frente al otro tenemos que vernos como seres humanos, independientemente de que tengamos una posición que pueda forzar situaciones, como ya vimos lo que ocurrió con el nazismo en Alemania, que representó odio y que representó el asesinato, la muerte de millones y millones de personas. De modo que en República Dominicana, en cualquier país del Caribe, en donde la cultura, en donde la tradición africana está presente por razones históricas, fundamentalmente porque las potencias como Reino Unido, España, Portugal, Holanda fueron los traficantes de esclavos, Francia, los traficantes de migrantes que los trajeron aquí y se establecieron aquí y ya obviamente son parte de esta realidad. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa que no sea buscar la manera del entendimiento. Gracias. Aquí tenemos una pregunta de Miguel Santana, pero después dice un comentario. Voy a comenzar con el pequeño comentario y después la pregunta dirigida a ti, María. Dice Miguel Santana, no es que nos oponemos a los inmigrantes, sino de aquellos que se encuentran irregulares en nuestro país. Y la pregunta que él dirige es la siguiente. Cuando te refieres a los sin papeles y los indocumentados, ¿en qué existe la diferencia? ¿O dónde está la diferencia? Esa es la pregunta. Pues mira, como filóloga, estas expresiones aparecen, no sé si está ahí la persona, no la veo ahora mismo para poder saludarla. Bueno, estas dos expresiones aparecen usadas de una manera casi como si fueran sinónimas. Yo te diría una cosa, para mí habría una diferencia en que se usa como más despectiva cuando se dice los sin papeles, porque ahí no se hace referencia a las personas. A veces aparece la colocación inmigrantes indocumentados. Entonces, por lo menos cuando aparece la palabra inmigrantes, ya sabemos que son personas que migran. Y luego se le pone esa idea de indocumentados que aparecen sin documentación, entendemos oficial. Mientras que sin papeles, la diferencia que yo veo como filóloga es más despectiva, porque papeles, que es un papel puede ser cualquier cosa, esto es un papel. Entonces, al usar sin papeles para referirse a las personas, tiene todavía connotaciones más negativas. Estaríamos hablando en estos términos. Pero los dos se entienden que son prácticamente lo mismo. No sé si en el español de la República Dominicana sería también así. No, pero yo creo que se puede decir que ahí sería lo común del idioma, ¿no? Es decir, efectivamente, la palabra sin papel tiene una fuerza desde el punto de vista de la simbología, lo que yo he insistido mucho, ¿no? Desde el punto de vista de la imagen en el sentido lingüístico, el tropo que se dice en literatura, pues evidentemente sin papel, inclusive hasta más sonoro es, ¿no? Entonces, vamos a decir que sin papel favorece un imaginario, una representación más despectiva que indocumentado. Indocumentado es un poquito más razonable, más racional, no sé, así lo entendería yo. Bueno, tenemos una última participación de Rudy Berigüete del Centro Montalvo, dirigida a Fausto. Es una pregunta casi con comentario. Sí, es una pregunta de comentario, pero vamos a leerla porque estamos en participación. Desde esta lógica bueno, lo primero es excelente la participación de Fausto. Desde esta lógica del discurso,
¿Cómo lograr que los medios de comunicación tengan otra mirada de la realidad de las y los migrantes, siendo que en el país los principales medios generadores de opinión pública pertenecen a grupos de poder que igualmente responden a esta lógica ultraconservadora que contribuye a fortalecer estereotipos anti-inmigrantes? La perspectiva de los aportes que los migrantes ofrecen a las sociedades a donde llegan no se visibiliza porque son el blanco de grandes desigualdades, explotación y aprovechamiento. A esto se agrega la falta de voluntad política del Estado para regularizar, normalizar y crear las condiciones de que exista una migración regular, digna e inclusiva. Por otro lado, hay una responsabilidad histórica de las contrapartes de los países emisores que no crean las condiciones y que hacen alianza con los sectores de poder. Esto además no deja espacios para que los propios inmigrantes crean que es posible estar regular y que esta es la mejor manera de estar en el país de acogida. Yo reconozco, Berigüete, que la búsqueda de la objetividad periodística es muy difícil y que la búsqueda de la información lo más imparcial posible también resulta difícil. Factores culturales, factores de formación, experiencias personales incluso influyen en la gestión de un medio de comunicación por parte del personal que allí labora. Pueden ser los directores, ejecutivos medios, los propios redactores. Está el tema de las agencias que sirven las informaciones internacionales, que ya eso viene agregado. De modo que aquí lo que se debe buscar es tratar de ser lo más objetivo posible. La búsqueda de la información lo más imparcial posible. Y cuando digo imparcial me refiero a que hay momentos en el que el medio de comunicación puede estar haciendo una labor y no se da cuenta incluso, y esto es, aquí lo hemos vivido y lo estamos viviendo hoy día en República Dominicana, que cuando el medio comienza a atacar el tema de la presencia de migrantes en la República Dominicana, haitianos en todos lados, llegó un momento incluso en el que se gestó todo un discurso violento diciendo que ciudadanos haitianos tenían la intención de envenenar acueductos en República Dominicana y comenzaron a hacer actos de violencia contra ciudadanos haitianos, ciudadanos dominicanos agrediéndolos. Entonces, ¿qué pasó? Los haitianos se recogieron, no pudieron trabajar en la industria agrícola de República Dominicana y productores agrícolas, por ejemplo, productores de tomates y otras hortalizas de ciclo corto con una gran capacidad para dañarse en el tiempo, comenzaron a dañarse. Dueños de medios de comunicación que tienen industria agrícola dijeron al gobierno, llamaron al gobierno y dijeron, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Estamos perdiendo la producción agrícola dominicana como consecuencia de esta situación que se ha generado. Detengan las deportaciones, porque el discurso mediático, periodístico de violencia genera también, y es lo que busca, una reacción de las autoridades para que la camiona aparezca con más frecuencia y en vez de salir 2 veces a la semana, pues salga los 7 días de la semana. Entonces, yo creo que todo eso forma parte de una cultura, incluso, porque hay gente que tiene, y tú lo tienes que aceptar como parte de la democracia, un pensamiento conservador. Un director de un medio de comunicación que entiende que el haitiano en República Dominicana solamente hace daño, entonces va a reflejar esa actitud en las primeras páginas que publiquen los titulares, en los editoriales y en los artículos que escoja de sus colaboradores también. Eso está ahí, está muy presente. Es muy difícil conseguir que un medio de comunicación manejado por una persona que tiene una ideología en una dirección cambie de dirección por razones, porque ni siquiera es posible lograr el tema del humanismo, humanizar un poco a esa persona en función de el drama que se vive, de la realidad que se vive en los grupos migrantes que trabajan en el campo, en la frontera o que trabajan en las ciudades. No se consigue. En definitiva, ese es un caso lamentablemente perdido, independientemente de la formación religiosa, de la formación teológica que puede expresar y que normalmente expresan con mucha devoción en los medios de comunicación. Sí, entonces
Yo creo que Berigüete es un tema muy difícil. Cuando tú me dices qué hacer, yo digo, bueno, yo tengo un convencimiento y yo me comporto de acuerdo a una actitud que refleja mi humanidad frente al drama de la migración. Si yo no tengo ese sentimiento y esa conciencia, es muy difícil que ya adulto la pueda conseguir. Gracias, Fausto. Pues vamos llegando al final de este encuentro y vamos a tener ahora una especie como de resumen reflexivo de lo que hemos ido hablando. Yo quisiera darme la palabra 30 segundos para decir que en esta semana, a raíz del asesinato de Jovenel Moïse, la palabra que para mí mejor recoge el ejercicio que hemos hecho hoy es ayuda humanitaria. Es decir, la ayuda humanitaria en el manejo mediático de esta semana para referir a las relaciones de República Dominicana hacia Haití, confirma todo lo que María nos ha enseñado hoy. Aparece República Dominicana como la única, como agente. Haití parece totalmente como pasivo y además oculta los intereses económicos que están detrás y la realidad de unas relaciones mucho más complejas y ricas. Y entonces todo se disfraza de humanidad, de ayuda humanitaria. Y cuando la comunidad internacional nos deja sola ante este peso, para eso está el ejército. Señores, eso da pena, da pena. Señor director, hagan un resumen. No voy a hacer resumen porque han sido sumamente brillantes las exposiciones y ellas se sostienen por sí mismas. Voy a hacer una reflexión de cierre que creo que es más útil. Han sido sumamente interesantes las exposiciones de los tres panelistas. Cuando hablaba María y hablaba sobre todo Leopoldo, yo pensaba descripciones muy bien hechas, que retratan una situación determinada en un momento social determinado de una sociedad. Sin embargo, es importante no perder de vista que de lo que se trata es de un momento de la historicidad de esa sociedad. No siempre las cosas que vemos hoy que tienden a darnos la idea de que las cosas siempre han sido así, pues no siempre las cosas han sido así en las sociedades de que se trate. Trátese de España, trátese de la República Dominicana. Y aquí voy a introducir un par de ideas. ¿Qué es lo que yo más conozco? La construcción de la modernidad. Trátese del occidente europeo, trátese de Estados Unidos, trátese de los países hoy llamados periféricos. Siempre la lógica de la movilidad de la gente, la migración, ha tenido un espacio protagónico importante. América se construyó por migrantes. Toda la Europa de hoy es el resultado de movilidades de grandes tribus, de poblaciones, que van desde las tribus de Asia Menor, de la India, que llegaron a Europa, del mundo africano que subió con la civilización musulmana, etc. Y en el caso, es interesante en el caso dominicano, ver cómo ese discurso que hoy vemos, ese discurso anti-inmigratorio, también analizado por María, para el caso español, y también analizado por Leopoldo, que es al que me voy a referir para el caso dominicano, en determinado momento es que surge, no es un hecho eterno, no es un hecho permanente. Y aquí hay que introducir otro punto. Los discursos no existen solos. Los discursos están en conexiones con otros discursos. Y aquí vale la pena recuperar la idea de la democracia. Desde el momento en que se articula un sistema inmigratorio, laboral, procedente de Haití en torno al azúcar, hay una lógica de exclusión
que asumió las diferencias políticas en la formación de las dos naciones como un componente que permitió construir un discurso racionalizador del rechazo estructural de la migración en general. Y así vemos, esto se estaba olvidando, y así vemos cómo, por ejemplo, la gran plantación azucarera, por definición se construye sobre una lógica de aislamiento del mundo del trabajo. ¿De aislamiento de qué? Aislamiento de esos trabajadores de un contexto más amplio de sociedad en la que se insertaba la plantación. Entonces, ¿quiénes son los que llegan a la plantación? Trabajadores, pero son trabajadores que de suyo no son ciudadanos. Son trabajadores sin identificación clara. E incluso el manejo de esa identificación es un manejo estatal. Se le da un ticket, se le da un número o se le da un carnet, etcétera. Pero a donde voy es que eso funcionó, esa lógica excluyente, esa lógica de opacamiento, de ocultamiento de ese proceso en el que se sostenía gran parte de la economía azucarera, funcionó bien en una sociedad que de suyo era autoritaria, cerrada, etcétera. Pero ¿cuándo comenzó ese discurso a ser problemático para eso que se llama la opinión pública? Y aquí viene el choque con la democracia. Solo en la sociedad democrática, lo que para la plantación y la sociedad trujillista no era ningún problema, porque era un fenómeno invisible hasta cierto punto, aunque todo el mundo tenía vínculos con los haitianos, todo el mundo entendía que allí pasaba lo que pasaba. Solo cuando surge la democracia y la construcción de una ciudadanía que descansa en una batalla por el derecho, esos migrantes comienzan a tener una doble situación. Por un lado, ellos mismos pasan a formar parte de ese proceso de construcción de la sociedad democrática. Pero por otro lado, intereses económicos donde ya no pueden, como en la lógica totalitaria de la plantación, como en la lógica autoritaria del sistema económico azucarero, ya no se puede controlar esa migración de esa manera. Entonces, allí es que surge ese problema también descrito por Fausto a propósito del rol de los medios de comunicación. Es un punto interesante. Eso no quiere decir que el periódico bajo Trujillo no tuviera una función también racionalizadora de una ideología de poder. Sí, pero como un fenómeno de masas, como un fenómeno que está obligado a generar un discurso que llegue a la cotidianidad, que permee los intersticios de la vida pública, en una palabra, que se convierta en opinión pública. Ese fenómeno tiene que ver con la democracia. Y es interesante ese punto. Y aquí yo me detengo en un tema que siempre le he insistido a la sociedad civil organizada. Esa sociedad civil organizada ha conquistado más cosas de lo que piensan muchos a propósito del tema de la inmigración. Pero hay que seguir luchando. Hay que penetrar y romper la opinión pública. Hay que hacerse parte constitutiva de la opinión pública. Y eso solo se logra en la lucha política. Eso solo se logra en la batalla política fuerte. Porque ese discurso que se ha descrito aquí muy bien solo puede ser roto con otro discurso potente. Entonces, ese punto me preocupa profundamente, porque abandonado a su antojo, una crítica solo intelectual, una crítica que dé como algo dado el fenómeno que estamos analizando, dado en el sentido no de que existe, porque está claro que existe, está ahí, por eso lo estamos discutiendo, sino algo que se asume por cuanto existe y tiene ese poder,
es casi como el terreno universal permanente en el que se tienen que mover los pobres, los desfavorecidos. Y yo digo que eso es un fenómeno histórico, eso tiene su historicidad y en consecuencia tiene su quiebre. Entonces yo le insisto mucho a los amigos de la sociedad civil en que tienen que aprender primero a conocer ese discurso, a desestructurarlo como lo hace María, pero también tienen que aprender a estructurar un razonamiento, un planteamiento alternativo. Pero eso obliga precisamente a construir conocimientos poderosos como el que plantea María. Y es lo que me ha enseñado un poco esta reunión esta tarde. Yo quiero felicitar a María, a Leopoldo, a Fausto y, ¿por qué no, también a Pablo? Lo que fue un discurso introductorio brillante el que hizo, que ha ayudado mucho a generar como el dique en el cual se movió el debate esta tarde. Yo les felicito a todos y creo hablar a nombre de no solo del instituto, sino también del instituto Bonó, en el sentido de sentirme muy agradecido, de sentirme realmente satisfecho y entusiasmado con la discusión elegante, inteligente que hoy se ha dado cita esta tarde. María, esta es tu casa y también en el centro tiene una camita ahí guardada. Aquí tiene una por ahí, que cuando tú quieras, esta es tu casa y espero que estas relaciones apenas comiencen y que sigan dando frutos como que a mí me parece un hecho extraordinario el que te podamos haber escuchado hoy nosotros y los amigos que han participado virtualmente. Muchísimas gracias de corazón a cada persona que ha dicho sí para que este encuentro sea posible. En primer lugar a Pablo, porque siempre cuando le propongo cosas, siempre me escucha y siempre me soporta en ese proceso de hacer que las cosas cobren vida. Y mete a uno en lío. Y después al resto de las personas que Pablo, por mi iniciativa, ha ido involucrando en este taller, conferencia, seminario que hemos tenido. Muchas gracias a ti por ofrecernos tu casa, por ofrecernos este Instituto de Migraciones, en el que creo profundamente para construir este discurso alternativo al que te acabas de referir. Me ha parecido muy brillante el discurso de Fausto y de Leopoldo. Me han parecido excelentes, porque la verdad es que no estoy acostumbrada a este tipo de evento en el que hay una persona que tiene ese discurso más largo y otras dos como... Entonces yo le he dicho a mis amistades en España, yo no sé a lo que voy. Yo voy con mis datos y esto es lo que tengo. Por supuesto, a todas las personas del equipo que estáis aquí apoyando con los medios, sin vosotras y vosotros, esto no sería posible. Y a todas esas personas que siguen estando conectadas, han sido muchas, todavía siguen siendo 56. Sin cada una de esas voces, las personas que se han expresado, sin cada una de esas presencias, esto no tendría sentido. Así es que, en nombre de la Universidad de Alicante y en el mío propio, muchísimas gracias por haber dicho sí. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Muy buenas tardes. Que los pasen bien. Gracias. Muy bien.